Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale el multivitamínico y estimulante del apetito Implexin. Implexin es el mejor multivitamínico del mercado. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos ahora a continuar con el siguiente tema. Mire, hemos visto que el Fondo Monetario Internacional vino al país, evaluó la situación económica y dice, bueno, reconocemos que el gobierno ha dado un paso de avance significativo en el proceso de consolidación fiscal, que significa la reducción del déficit público. El déficit público ha pasado de 6.6%, el déficit público consolidado 6.6, 6.7% del año 2012 a 3.2 en el año 2013, 2.8 en el año 2014 y se espera que se coloque en 2.4% en el año 2015. Ahora bien, el Fondo Monetario Internacional quiere que ese déficit se elimine. Que ese déficit se elimine en un proceso de 3 años, es decir, ya en los próximos años, ya para el año 2017 debería estar eliminado. ¿Qué implica eso? Que hay que aumentar el nivel de impuestos o reducir el gasto público. El Fondo Monetario Internacional dice, bueno, no podemos reducir el gasto corriente, el gasto de capital, perdón. No se puede reducir el gasto de capital porque tiene un impacto, no lo dice el fondo, pero nosotros sí se lo estamos diciendo a ustedes, que es que el gasto de capital tiene un impacto un multiplicador importante en la economía, superior al que tendría la reducción de la demanda a través de un aumento de los impuestos. Si usted reduce el gasto de capital, eso tiene un impacto negativo sobre la actividad económica superior al impacto negativo que tendría la reducción de la demanda que implica un aumento de las cargas tributarias. Entonces dice el fondo, no me reduzcan el gasto de capital, vamos a ver qué se puede hacer con los impuestos. Entonces, ¿qué implica esto? Una nueva reforma tributaria. Lo que está detrás del argumento del Fondo Monetario Internacional de que hay que evitar tocar el gasto de capital es que entonces hay que irse a la reforma tributaria. Una nueva reforma tributaria. Eso es lo que está dentro del texto del Fondo Monetario Internacional, que como vimos en el segmento anterior, ellos son corresponsables de este incremento de la deuda pública, porque el gobierno lo ha reducido. Si no tuviésemos la deuda en lo que dice el Fondo Monetario Internacional que se ha colocado, que es ya para este año en casi 50% del PIB, si no la tuviéramos ahí, sino que la tuviéramos en 35%, entonces no hubiese problema, porque con un déficit de 2.8%, 2.4% o 2%, que es probable al nivel que lo va a dejar en el año 2016 el presidente Danilo Medina, pues con ese déficit que va a colocarse hacia el año 2016, es, digamos, perfectamente viable el proceso de crecimiento económico y de acumulación de deuda porque el crecimiento económico amortiguaría el incremento de la deuda como porcentaje del PIB y esto hace que se mantenga bastante estable lo que es la deuda, es decir, que tendríamos una proyección o evolución de deuda totalmente sostenible. Bien, pero está en 50% del PIB, entonces hay que reducirla a 35%, eso dice el fondo. Para eso se necesita eliminar el déficit del sector público no financiero, pero para eliminar el déficit del sector público no financiero hay que llevar a cabo una nueva reforma tributaria. Y esa nueva reforma tributaria, ¿qué implica? Bueno, eso implica una nueva carga para la población, una nueva carga para la población. ¿Para cuándo sería? Para el año 2017. Sería, y apunten eso, saco la bola de cristal, la primera medida que se tomará en el año 2016 por parte del nuevo gobierno, el próximo gobierno, sea que lleve a cabo la reelección el presidente Danilo Medina, sea que haya un nuevo gobierno del PLD o un nuevo gobierno del PRM, del PRD, del Partido Reformista, el próximo gobierno, no importa cuál sea, tiene que hacer una reforma tributaria en el año 2016, que va a comenzar a aplicarse a partir del año 2017. Pueden apuntarlo ahí, lo está diciendo Tecnopol. Pueden apuntarlo, lo está diciendo Tecnopol y eso es. ¿Por qué? Porque la situación para poder comenzar a desmontar la deuda pública significa eliminar el déficit del sector público no financiero. Y para el año 2016, el presidente Danilo Medina lo dejará en 2% del PIB. Ahora, ¿cómo usted evitaría esa reforma tributaria? Si logra eliminar totalmente el déficit del sector eléctrico, pero no hay elementos que puedan llevarme a mí a pensar que lo van a eliminar. No hay. El presidente está dando pasos de avance para poder reducir los costos de la energía.
está reduciendo los costos de la energía, hay algunos que dicen que eso va a ayudar a reducir entre 400 y 500 millones de dólares, hay otros expertos que dicen que no, que ese no es el problema, y ahí está el gran debate. Lo que podemos asumir, vamos a suponer que finalmente tú te ahorres 300, 400 millones de 1.200 o de 1.300 millones de dólares de déficit, eso implica que todavía hay 2/3 partes de déficit que van a quedar ahí, de 2% del PIB. Oigan bien, el déficit es 2% del PIB. Todavía, si se reduce una tercera parte, todavía estamos hablando de 1.3, 1.4% del PIB de déficit que estaría ahí todavía vigente para el año 2016. Es decir, que no se lograría eliminar el déficit público, aun cuando mejore un poquito en la situación del sector eléctrico, porque el déficit es muy grande. Entonces, ¿qué implica esto? Esto implica una nueva reforma tributaria. ¿Qué es probable que toque el gobierno? Bueno, el gobierno puede tocar otra vez la base del ITEVIS, puede tocar la tasa del ITEVIS, puede tocar el impuesto sobre la renta, aunque duela, puede tocar el impuesto sobre la renta, puede tocar los impuestos selectivos. Ya hay algunos impuestos selectivos sobre bebidas alcohólicas, cervezas, cigarrillos, que cuando uno lo compara a nivel internacional llega a tener situaciones que pueden estimular lo que es el contrabando, como está pasando con los cigarrillos, que el nivel de contrabando proveniente de Haití de cigarrillos es enorme, enorme, o sea, una cosa fuera de serie. Nosotros lo habíamos pronosticado, lo habíamos comentado aquí mismo en Tecnopol, y nuevos impuestos aumentaría todavía más el contrabando. Lo que significa que las cargas tributarias serían dolorosas, algunos sectores se perjudicarían mucho, habría caída de la demanda de algunas actividades, y todo por el hecho de que se creó una estructura de gasto, que como señalamos en el segmento anterior, una estructura de gasto estimulada o inducida por el fondo y apoyada por el Fondo Monetario Internacional, que obviamente está obligando entonces a tener que hacer esa reforma tributaria. Una reforma tributaria que se requiere para reducir el déficit público a cero, y reduciendo el déficit público a cero, entonces se pudiera comenzar como porcentaje del PIB a disminuir la deuda pública. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional dice que la deuda pública hay que colocarla en un nivel de alrededor de 35% del PIB, es decir, que hay que tumbarla en 15 puntos. Si termina en 50, hay que tumbarla en 15 puntos. 15 puntos. Todavía el año que viene puede subir 51, 52%. Oigan bien, todavía el año que viene, con un 2.4%, va a subir quizás un punto y medio. Puede subir a 51.5%. Y ese nivel hay que revertirlo. A 35 quiere el Fondo Monetario Internacional. Por eso yo le digo acá, en Tecnopol, que definitivamente habrá que hacer una nueva reforma tributaria, a menos que el próximo gobierno se comprometa a reducir significativamente, no el gasto de capital, sino el gasto corriente. ¿Y ustedes saben qué significa disminuir el gasto corriente? Eso significa despedir personal, eso significa recortar a los municipios, eso significa recortar a la justicia, eso significa recortar al Congreso, eso significa recortar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eso significa recortar a una gran cantidad, oigan bien, a una gran cantidad de personas que están recibiendo transferencias en efectivo condicionadas. Todo eso tendría que recortar el próximo gobierno. Habría que preguntarse si ese próximo gobierno está en la disposición de reducir el gasto corriente. Si no está en esa disposición, entonces lo que queda sería aumentar los impuestos. Ese es el resultado del botaratismo que caracterizó la economía del año 2008 al año 2012. Ese gasto excesivo que hubo 2008-2012 es lo que está explicando esta situación que hoy se está viviendo. Ojalá que esa sea una lección que se aprenda. Una pausa y retornamos en breve.